recién puse a grabar yo mi video, así que la clase se empieza a grabar ahora. Como les decía, a partir de ahora yo los dejo con Maxi o Rodolfo, como les aparece ahora, y con Martín. Para que de ahora en más, por 2 meses hasta finales de agosto, ellos van a estar dando las clases de electrotecnia, pero yo voy a estar acá presente todavía. Chicos, Bueno, les dejo el aula. Bueno, 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 profe, profe, antes que nada, agradecerte, Germán, tu espacio, brindar, nuevamente repito, este espacio para que nosotros con Martín podamos realizar la... Me vuelvo a presentar muy rápidamente. Mi nombre es Maximiliano Malaspina, soy profesor en la EPEL número 20. A la mañana soy técnico administrador de redes y a la tarde doy laboratorio de electrónica que hacemos robótica con Arduino y programación. Y estoy haciendo profesorado junto al profe Germán y Martín Siri, que en este momento está comiendo un turrón, porque aparentemente no ha merendado nada o no ha almorzado nada, y como tuvimos clase con mis chicos anteriormente, no ha tenido mucho tiempo. Veo que la pasaron genial con el profe Rodrigo. Gracias. Me metiste una presión, Germán, acá. Es bastante importante, te digo. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que ustedes aprendan, no se aburran. Y bueno, nada. Pueden preguntarme lo que sea mientras estemos aprendiendo los contenidos. Durante 8 clases me van a tener a mí como profe junto a Martín. Por ahí el que va a hablar un poquito más va a ser yo y Martín va a ser una onda, como quien dice, de soporte técnico. Ahí va a estar en el chat, pero también va a intervenir. No sé si son 23 en total ustedes, pero no sé si se va a conectar alguien más. ¿Tienen idea? ¿Cómo cuántos fueron en la clase anterior, chicos? Chicas. ni idea, profe. La verdad, ni idea, profe. yo no me fijé, pero casi siempre somos 16, creo. Ah, bueno. Bueno, si quieren, esperamos unos minutitos más. Pueden hacerme alguna pregunta si lo desean. No hay ningún problema. ¿Cómo se están transitando esta nuevamente virtualidad con respecto a las materias teóricas y los talleres en la escuela? ¿Se mejoró con respecto al año pasado o ven que ustedes no ha mejorado la virtualidad? Está un poco más organizado que el año pasado, pero igual sigue siendo difícil. Sí, sigue siendo un poco complicado. Está bien, lo que se mejoró poco ahora, creo yo, es esto de tener encuentros sincrónicos. Por ahí el año pasado era como muy tomado con pinzas, digamos. Había como mucho miedo a realizar algún Zoom o algún tipo de Meet con los estudiantes, ¿no? Pero ahora eso está un poquito más pulido, por lo menos lo veo de esa manera. Y está bueno porque por ahí si no nos vemos las caras, pero podemos interactuar de otra manera, de que simplemente usar una plataforma o usar un correo electrónico. Es muy diferente escucharlos hablar, sentir su opinión, eh, y cómo se expresan, que a ver algo tan intangible como ver un correo. Así que bueno, Sí, es espero, verdad. espero que todo salga bien para todos y todas y podamos volver rápido a la presencialidad. Yo, en lo personal, se extraña bastante dar clase en el taller. A mí me gusta mucho compartir en el taller con los chicos y las chicas y hacer las prácticas, que es lo mejor, ¿no? Así que bueno, la idea vamos a arrancar así, no les robo tanto tiempo y no nos lleva más de lo que estamos estipulados con ustedes. La idea de esta clase de hoy, que planificamos con Martín, es hacer un repaso
de lo que vienen ustedes viendo con el profe Germán, ¿sí? Ese repaso lo voy a hacer mediante una presentación de Power, que lo voy a compartir en unos minutos con ustedes, y me gustaría que todos y todas participen mientras vaya haciendo la presentación en base a las preguntas que voy a ir realizando. No son nada difíciles, son conceptos que ustedes han visto, vuelvo a repetir, con el profe, y también conceptos que en teoría tendrían que haber visto en años anteriores, en talleres o en materias teóricas. ¿Qué talleres tuvieron en el tercer año, el año pasado? Tornería, carpintería y electricidad. Bien, eso es en tercer año. ¿No tuvieron electrónica en ninguno de los 3 años anteriores? No, solamente electricidad. No, Ah, bien, perfecto. Perfecto, genial. Es bueno saberlo entonces. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar. Sí, Samuel, te escucho. No, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel. Antes que me olvide, si quieren ir poniendo en el chat nombre y apellido, guión presente, así yo después tomo la asistencia de ahí del chat. Cualquier preguntita, si a alguien no le funciona el micrófono, también puede usar el chat. Ahí me va a avisar el Tincho la pregunta y la vamos a poder evacuar para todos. Sí, justamente iba a avisar eso mismo yo, que no se preocupen, uno cuando comparte pantalla no ve lo que aparece en el chat, pero para eso voy a estar yo, para poder avisarle al profe cuando alguien hable por el chat, ¿bien? Así que úsenlo tranquilos. Bueno, Bueno, ahí les comparto, chicos, la pantalla. ¿Se ve ahí? sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar. Chicos y chicas, no tengan problema Yo le voy a hacer preguntas porque me gusta, soy así en las clases que doy siempre y en las capacitaciones que he dado, inclusive a docentes. Pregunten, respondan. Estamos todos acá para aprender. Yo no tengo la verdad absoluta. Si algo no lo sé, se los voy a decir. Y les voy a decir, investiguemos juntos, aprendamos juntos. Así que, nada, los invito a participar activamente. No tengan ningún tipo de problema. Bien, bueno, profe. Bueno, genial. Arranquemos. Bueno, estos conceptos básicos de electricidad y electrónica. Ustedes son de la especialidad mecánica, la materia electrotécnica. Profes Maxi y Martín. Bien, ustedes vieron la ley de Ohms. Yo le voy a poner una imagen acá. ¿Y qué me pueden decir de esa imagen? ¿O qué pueden sacar de qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es la resistencia, o sea, cómo calcular la resistencia al paso de la corriente. No sé. Bien, O sea, bien. el ohm es la resistencia, el amperaje es la intensidad, me parece. Sí, Y el volt es la fuerza con la que se mueve. bien, bien. ¿Lo sacaste viendo el dibujito o porque ya te acordabas anteriormente del concepto? Me acordaba y el dibujo ayudó también. ¿Está bueno el dibujito? ¿Qué veo ahí yo si tengo que decirlo? Lo veo representado, pero si lo tengo que decir así con palabras, ¿qué estoy viendo ahí? Veo a 3 NN, le digo yo, como dice la policía, 3 NN. Tengo el bol, ¿qué está haciendo ahí? ¿A quién está empujando? al Al ampere. ampere. Al ampere. Perfecto. Y el ampere, como dijo ahí el compañero, era La ¿qué era? corriente. La corriente. Muy bien. ¿Y qué está haciendo el gorrito, el vaquero ahí? Está Le está poniendo poniendo una resistencia. resistencia. Está impidiendo que Bien. pase.
Perfecto. Está oponiendo resistencia, impidiendo de que no pase, digamos, tan fácilmente por ese lugar. ¿Bien? Entonces podemos decir, para ir un poco más específico, que la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Tiene una fórmula la ley de Ohm, ¿se acuerdan ustedes? El triángulo, bro. Bien, eso es una forma de sacar la fórmula. Pero más específicamente, si yo leo lo que dice ahí, lo que me dice la ley de Ohm, la intensidad de corriente, ¿cuál sería la fórmula? ¿Nadie se la acuerda? No me acuerdo bien toda la fórmula. No, no hay problema. Tiren algo. ¿Qué tendría que hacer ahí? Me acuerdo que la tensión era la corriente por la resistencia. Bien, sí, más o menos, sí, puede ser, sí. A ver, ahí la vamos a ver. ¿Esa es la fórmula? Claro, Bien. intensidad de... Claro, Fíjense algo, chicos, chicas. Yo, la verdad, nunca me acordé de memoria lo que dice la ley de Ohms. Lo que sí siempre me acordaba era la fórmula. ¿Pero por qué? Porque me hice una relación yo con la fórmula. Agarré y dije que este igual me indique a mí esta palabra, directamente proporcional, ¿sí? Y el signo de fracción del dividendo me indique esta palabra, inversamente proporcional. Entonces, cuando yo veía la fórmula, decía que la corriente es directamente proporcional ¿a qué? A la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Se entiende lo que hice? Sí, Agarré y dije, Sí. bueno, yo me tengo que acordar que el igual es directamente proporcional y el divisor es inversamente proporcional. Y ya me acordaba con eso, directamente. La corriente directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Se entiende? sí, sí, sí. sí. ¿Qué quiere decir que sean la corriente y la tensión directamente proporcional? ¿Saben ustedes lo que significa directamente proporcional? ¿O se dan una idea más o menos? O sea que es medio parecido. No sé. Sí, va encaminado por ahí. ¿Qué pasa? Un ejemplo, ¿no? Que depende de cuánto hay de corriente, va a Claro, mientras aumentar no, ¿cómo se llama esto? La tensión. Bien, ¿y de qué forma? Si yo aumento, por ejemplo, el doble la corriente, ¿voy a tener el doble de tensión? Sí, Bien, por eso es directamente proporcional. ¿Se entiende? Y lo contrario, si yo aumento la resistencia, ¿qué va a bajar acá? la corriente. la corriente. Muy bien, va a bajar la corriente. Perfecto. ¿Quedó alguna duda ahí con la ley de Ohms? No, Bien, No, no. No, se entiende bien. genial, genial. Bien. A ver que se me trabó, me parece. Ah, ahí está. Bueno, la intensidad, como dijo el compañero y dijeron varios ahí en el dibujito, se mide en amperes. La tensión, que también se le llama diferencia potencial, se mide en volt. Y la resistencia se mide en ohms. ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo? Ohmios. Está bien, pero tiene un nombre, ohmios para resistencia, pero Omega. omega, bien, omega. Los gamers como yo, igual ahora he dejado de jugar bastante, siempre lo relacioné con un juego de Play esto. Con el God of War. Algo Oh, guay. God, sí, alto juego.
Tenía la Play 4, pero no lo alcancé a terminar. Terminé vendiendo la Play porque estaba medio cortina de vista, así que bueno, no me quedó otra salida. No lo alcancé a terminar. Bueno, sigamos. Bien, ahora vamos a verlo por separado a esas unidades. Tensión dijimos que era volt. Y vean la imagen ahí. Yo siempre les voy a poner una imagen para que ustedes vean y traten de sacar lo que significa o lo que hace, en este caso, la tensión. ¿Qué creen ustedes que hace la tensión en un circuito? ¿O en un conductor? ¿Cuál es la función? Mover los electrones. Perfecto. La fuerza con la Perfecto. que se mueven los electrones. Exacto. Es la fuerza, como dice la imagen, que necesito yo para mover electrones. Los electrones están acá adentro, ¿sí? Circulan, en este caso es un conductor, ¿sí? Para que se produzca ese movimiento, sí o sí que necesito el Voltaje. el voltaje. El voltaje. Porque si yo no le doy voltaje, es como que nada. Tengo ahí una resistencia o un cable en una instalación eléctrica y no pasa nada. Si yo no le doy tensión, no se produce esa fuerza para mover los electrones. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, despejando de la ley de Ohms, la tensión es igual a corriente por resistencia. Ese lo pueden sacar, como dijo uno de los chicos ahí, mediante el triangulito, el famoso triangulito, o algunos le dicen casita, o bien despejando de la fórmula, ¿sí? Cuando yo quiera calcular la tensión, hago el cálculo de la corriente por la resistencia. Bien, vamos a corriente, o también llamada intensidad de corriente. Sabemos que la unidad, y dijimos que es amper. Pero, ¿qué es la corriente en sí? Si alguien me puede decir, o alguna. ¿Cómo definirían ustedes la corriente? El Como el movimiento de los movimiento. electrones. Bien, bien, bien. Y así tiene que haber otra cosita para que haya movimiento de electrones. Ahí en el dibujo, ¿qué ven ustedes? El polo positivo y negativo. Bien. Y algo más por donde se circulan los electrones. Conductor Un Un conductor. conductor. o material. La, exacto, exacto. Material conductor. Yo tengo que tener dos cuerpos, uno cargado negativo, el otro positivamente, y tiene que haber ese material conductor. Nosotros generalmente en electricidad, ¿qué usamos como material conductor? Los cables de cobre. Los cables de cobre, correcto, señorita, los cables de cobre. Entonces, ese flujo o esa circulación de electrones sobre ese material conductor es la corriente. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Genial. Vamos a seguir. A la fórmula la habíamos visto. Intensidad es tensión sobre resistencia. Y ahora vamos a hacer una breve introducción acá de tipos de corriente. Si bien la vamos a ver más adelante, vamos a hacer acá un mini repasito. ¿Qué tipos de corriente conocen ustedes que usamos así en forma común en la vida cotidiana? La eléctrica. Sí, es eléctrica, pero ¿qué tipo? No entiendo la pregunta, profe. Era corriente continua, corriente alterna y no me acuerdo Bien, ninguna más. perfecto, a eso me refería. ¿Con qué tipo de corriente convivimos nosotros en la vida cotidiana? Perfecto, ahí lo dijo la compañera. Son corriente alterna
¿Y la otra? Continuo. Continua. Corriente Continua. continua. Genial. Corriente alterna y corriente continua. Con esos dos tipos de corrientes son los que convivimos nosotros habitualmente. ¿Bien? Y si tuviera que dibujar la corriente alterna o describirla con mis propias palabras, ¿la han visto alguna vez algún dibujo o algo de cómo es la corriente alterna? La alterna era como una onda. Bien, muy Y bien. la continua era una línea recta y con puntitos, me parece. Bien, bien ahí. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que dijo el compa? Sí, creo que sí, porque nunca había visto una. Va, ninguna de las dos. Bien, ahí lo vemos. Ahí tenemos un ejemplo de un circuito con corriente alterna. Bien, donde tenemos un foquito, la fuente y la corriente que circula, que va y viene. ¿Sí? Va, Profe, CA significa corriente alterna, ¿no? correcto. Ah, Corriente alterna. Corriente alterna. Y acá, esta es la forma de onda, ¿la ven? ¿Sí? Sí, sí. Yo tengo un ciclo positivo, ¿sí? Perdón, un semiciclo positivo y otro semiciclo negativo, ¿sí? El conjunto de los dos de los semiciclos me forma un ciclo. Y esto lo hace continuamente, 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 continuamente. Para ser un poquito más específico, ¿ustedes han escuchado en algún lugar la palabra frecuencia? Sí, sí. Sí, ¿Y en qué lugar la han escuchado? creo que tiene que ver con el sonido, o no, no sé, siento que lo escuché con algo que tenga que ver con parlantes. Bien, bien. yo me acuerdo que la domiciliaria de eso, o sea, eran 50 Hz. Muy bien, muy bien, muy bien. El concepto de frecuencia es, como dijo ahí el compañero, si bien también sirve para la radio, porque nosotros en la radio, la sintonía, ¿cómo le llamamos? Cuando sintonizamos algo, no sé, por ejemplo, la 107.5. Eso es una frecuencia, Megahertz. claro. Es una frecuencia y se mide en megahertz. ¿Sí? Frecuencia modulada significa eso en radio. Bien, acá nosotros a la frecuencia, que el compañero dijo ahí que era 50 Hz en nuestras casas, es la cantidad de veces que aparece esta onda. En el caso nuestro va a ser 50 veces por segundo. ¿Sí? 50 veces que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿sí? Pero fíjense algo, en este punto, ¿lo ven ahí? Sí. ¿Ahí voy a tener tensión o no voy a tener tensión? Cuando pasa de positivo a negativo. No va a tener, creo. Bien, no va a tener. ¿Y por qué yo no lo puedo ver a simple vista? Porque yo agarro y Porque prendo es la en luz. microsegundos. Claro, ahí está el concepto de frecuencia, son 50 veces por segundo. Yo, por ejemplo, voy a dejar de compartir acá. ¿Me ven ustedes a mí? Sí. Sí, sí. Sí, A ver, ahí se ve que prendo la luz. Sí, sí. Sí, se vio. Bien. Lo que hace la frecuencia, ahí yo, a simple vista, veo la luz, pero en ningún momento se apaga, ¿sí? A simple vista nosotros no podemos ver eso, ¿sí? Porque esa frecuencia para nuestros ojos, la de 50 Hz, 50 veces por segundo, no lo distingue, ¿sí? Lo hace tan rápido que no lo podemos ver, pero estaría haciendo esto. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Eso es lo que estaría haciendo. No, pero va a quemar el foco. Claro, pero lo hace tan rápido que... Sí,
igual es LED, se la tendría que bancar un toque. Los halógenos de antes, esos se quemaban enseguida. Pero este LED se la tendría que bancar. Bien. A ver, dale hasta que se rompa. Sí. Bueno, ¿se entendió más o menos ahí el conceptito? Sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, el concepto yo. Bien. Ahí vuelvo a la presentación. Voy a volver a la presentación. Bien. Después tenemos, como dijimos y dijeron ustedes, la corriente continua, que dijeron que era constante, una línea recta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir constante? ¿Varía o no varía en el tiempo? No varía. Siempre No el mismo. varía. No, Perfecto, no varía en el tiempo. ¿Y dónde puedo encontrar yo corriente continua? ¿Qué ejemplo me pueden dar? En una batería, Bien, Una pila. bien. ¿Y la computadora qué usa? ¿Corriente alterna o corriente continua? depende. Si está enchufada, debe usar corriente alterna. Está bien, se enchufa alterna, pero Pero si tiene una batería continua, bien, batería continua. Pero ¿qué pasa con esa alterna que enchufo yo el CPU, por ejemplo, un CPU grande? O la misma notebook, le saco la batería y la enchufo. Estoy enchufando corriente alterna, pero ¿qué se produce ahí? Se convierte en continua. Bien, se convierte en continua, porque recordemos nosotros que la compu, así como algo que usamos siempre, siempre lo tenemos en la mano, el celu, trabajan con corriente continua, ¿sí? Por eso está la fuente en los CPU, transforma esa corriente alterna de los 220 que recibo de la red, los pasa a 24, 12 y 5 volt que usa la computadora, ¿no? Bien, sigamos. Resistencia. Resistencia dijimos que la unidad era el ohm, que se representaba con el símbolo omega de Kratos, ¿sí? De God of War. Y acá tengo una representación del dibujito, ¿sí? De cómo sería la resistencia más o menos aproximada físicamente. Y esta es la simbología. Bien, la puedo encontrar de dos maneras. Cuando digo simbología, yo agarro un plano de un celu, de la misma fuente de computadora o de la misma placa madre, y yo en el plano, si veo este simbolito, sé que es una resistencia, ¿sí? O puedo encontrar este símbolo y a veces le ponen al lado la letra R en mayúscula, ¿sí? Cualquiera de estos dos símbolos le sirve a ustedes para identificar en algún plano electrónico. ¿Bien? ¿Ustedes la vieron en electricidad o algo? ¿O la conocían? ¿O es la primera vez que ven una resistencia? Sí, la conocía, pero no la vimos así en electricidad, me parece. O sea, vimos en el dibujo nomás. Bien, Claro, sí, yo también. bien. Bueno, la resistencia, como hablamos al principio, ¿cuál es la función principal de la resistencia? o poner el paso de la corriente. Correcto, poner el paso de la corriente. Acuérdense ustedes de asociarlo con la palabra resistencia. Se está resistiendo. El componente ese se está resistiendo ¿a qué? Al paso de la corriente. ¿Sí? La palabra misma me lo dice. ¿Sí? Lo hicieron para que lo recordemos de esa manera. Yo, resistencia, me resisto a que pase. ¿Sí? Va a pasar corriente, no es que no va a pasar corriente. Corriente va a pasar, lo que pasa es que va a producir una reducción de la misma. ¿Sí? Bien. Acá ven que tienen dibujadas como unas banditas, ¿las alcanzan a distinguir?
¿De colores? Sí, sí. Sí, Marrón, rojo, negro y, bueno, en este caso, dorado. Bueno, esas bandas se hicieron en las resistencias para que nosotros, los electrónicos, electricistas y demás especialidades, podamos reconocerla en un circuito, su valor óhmico, ¿sí? Digamos, determinar cuánto vale esa resistencia en ohms, sin necesidad de usar, por ejemplo, un instrumento de medición. ¿Qué instrumento de medición ustedes conocen que hayan usado en electricidad? La pinza amperométrica, el Bien, amperométrico, el amperómetro, digo, bien. ¿Y algo que unifique todos esos? De que unifique el amperímetro, el voltímetro, el tester, creo que era. el tester, perfecto. El tester. Bien, entonces yo puedo determinar con el tester, si quiero, mido, seteo el tester en ohmios y mido acá cuánto vale la resistencia. O bien, para eso se hicieron las bandas, para identificar el valor óhmico. Si yo no tengo un tester, mediante esas bandas yo puedo determinar cuánto vale la resistencia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, para recordar un poco, despejando de la ley de Ohm, decimos que la resistencia es tensión sobre corriente. Chicos, chicas, esa sería la fórmula. Siempre la despejo o la despejamos directamente de la primera ley, ¿no? De la ley de Ohm, que dice que corriente es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? O bien pueden usar la casita o el triangulito, lo que les quede más cómodo. Igual van a llegar al mismo resultado. Bien. ¿Y ustedes vieron algo con el profe que había, o se dice, perdón, resistencia en un conductor? ¿Sí? La resistividad. Bien, está relacionado con eso. Era algo así la fórmula, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, Perfecto. ¿Dónde esto qué es? era el largo, no, Lo nombraron hace un poquito. el ¿Esa no largo era del la conductor ¿Era la resistividad del material? resistividad? Sí, bien. Esto Tenía que ver depende. con el material que estaba hecho el conductor, ¿no? Perfecto, tiene que ver con el material que está hecho el conductor, el factor de resistividad, ¿sí? Que tiene el conductor. ¿Bien? Eso lo sacan mediante tabla. El que más usamos nosotros, ¿cuál es? Lo dijo hoy una compañera. Cobre. y El cobre. cobre. Perfecto. ¿Y esto qué sería acá? La L. La longitud. La longitud Bien, del conductor. perfecto. ¿Y la S? ¿O lo pueden Era haber la encontrado? superficie. Sí, o ¿El bien área no era? el área, bien. Lo pueden encontrar con una A también. El área o sección del conductor. Bien. La longitud está en metros y la sección en metros cuadrados. Bien. Y yo pregunto ahora, ¿qué pasa si tengo mayor longitud? ¿Qué pasa con mi resistencia? Yo tengo mayor longitud de cable. Tiene mayor resistencia. Perfecto. Y si yo tengo mayor sección, Era Tiene menor. menor resistencia. perfecto, muy bien. Ese concepto lo van a trabajar ustedes como mecánicos en instalaciones de maquinarias y demás. Lo tienen que tener muy en cuenta, chicos, ¿eh? Está muy bien la respuesta. Muy bien. Bien. Me quedó medio colgadetti acá el código colores. Seguía esta flimina, como le digo yo. Pero bueno, justo me habré confundido. Bueno, retomando un poco ahí de cómo sacaba el valor óhmico de la resistencia es mediante el código de colores. Bien, por eso tenía estas bandas, ¿sí? Impresas en la resistencia, ¿no? Este es el código de colores. Bien, va negro, marrón, naranja, ta, ta, ta.
hasta blanco, dorado y plateado, que viene a ser acá esta banda, la cuarta banda, que se le denomina tolerancia. Fíjense que la banda 1, ¿ve que me da un número por cada color? Sí, sí. Sí, Y la banda 2 también me da un número. ¿Y la tercera banda qué me da? la resistencia. No, Ah, fíjense. multiplicador dice. Exacto, el multiplicador. O sea que yo con las dos primeras bandas voy a sacar un número, ¿bien? Y después voy a sacar con lo que tengo que multiplicar ese número, ¿se entiende? Si fuera el color naranja, naranja sería 3, 3, 33 ¿por cuánto? Si este fuera naranja también, Por mí. por 1000, ¿sí? No, Sería, eso no lo entendí cuando lo vi. va de vuelta. Las dos primeras bandas, ¿sí? Me van a dar un número que lo determino mediante la tablita de colores, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, mira. Ponele que todas sean naranja, las tres. Las tres sean de color naranja, ¿bien? Voy a la primera banda, naranja, me fijo, ¿qué número tiene? 3. La segunda también dije que era naranja, me voy a naranja, ¿qué color tiene? ¿Qué número digo? 3. Y la tercera, también dije que era naranja, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1000 ohmios. Por 1000 ohmios. Entonces, ¿el resultado cuánto sería? 33, ¿sí? 33 por 1000. ¿Cuánto me da eso? 33.000 ohmios. 33.000 ohmios. Correcto, señor. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Y la tolerancia es un Sí, profe. Bueno, la tolerancia me indica un porcentaje en que puede variar ese valor de resistencia, con un mínimo y un máximo, ¿sí? Es una cuenta, tiene una fórmula, ¿sí? Que me da ese rango mínimo y máximo que puede fluctuar el valor de resistencia, pero eso sí o sí tengo que medirlo yo. Lo mido en la placa o lo mido fuera de la placa la resistencia, entonces al medirla yo y aplicando la fórmula de tolerancia, sacando el mínimo y el máximo, sé si está buena o no esa resistencia para ser usada. ¿Se entiende? Profe, y o sea, esta resistencia tiene 62 por 100.000. 62 por verde. 100, Sí, correcto. Muy bien. Sí, sí. 6 millones de Igual, cientos ohmios. exacto. Igual, generalmente, cuando vas a comprar la resistencia a algún lugar, no vas y le decís, dame una resistencia de 1.000.000 de ohmios. ¿Se entiende? Porque te Ujú. doy un ejemplo. Cuando vas a comprar pan, no le decís, dame 1.000 gramos de pan. ¿Cuánto le decís? 1 kilo. 1 kilo, perfecto. Entonces, ahí se trabaja con los múltiplos y submúltiplos. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la resistencia. Si yo sé que la resistencia es de, con el primer ejemplo, 33.000 ohmios, cuando yo la voy a comprar a la casa electrónica o de electricidad, le digo, dame una resistencia de 33K. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. Es para manejarlo más fácil, digamos. Si no, sería un choclazo números. Y si digo que quiero la de esta resistencia sería 6,2 m, no sé. ¿Cuánto era? Eh, ¿66.000? 66 62.000 por mechones. 100. No, porque era color verde, era por 1.000.000 o no. Sí, son 6.200.000. 6.200.000, 62 megas. Ah, Ya, no sé si lo vieron ustedes. sí, Eh, sí, estamos viendo eso, ¿Lo vieron? las conversiones ¿Las conversiones de unidades las vieron? Sí, sí. con notación Bien. científica. Disculpa, Maxi, que te interrumpa. Sí. Eh,
La banda verde no es 6 ceros, 100.000 sería una resistencia de 6,2. Sí, Sí, 6,2. Sí, yo me iba a decir confundí. lo mismo, profe. Bueno, está El bien, perfecto. Bien ahí. Jensen Sí. No sé por qué me quedé con el azul, que me había dicho. por la primera ronda. Ah, bien, bien. Sí, es 6,6. Gracias, Martín. Sí, porque es verde. 6,2 megas. 6,2, perdón, 6,2. Está Ah, perfecto. 6,2. Sí, sí. Recuerden, otra forma más fácil de vez de multiplicar lo que yo hago es que la tercera banda me dé la cantidad de ceros. Vuelvo con este ejemplo que está acá gráfico. 6, 2, ¿y cuántos ceros irían después? 5. 5 ceros. ¿Sí? Es más fácil que multiplicar. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. Genial. Bien. Perdón por el error ahí. No sé por qué me quedé pensando que era un lado azul y eso que lo tengo enfrente. ¿Alguna duda con esto, chicos, chicas? No, no. No, profe. No, no, profe. ninguna. Se, Ah, se va Lo de la entendiendo. tolerancia me cuesta un poco, Bien. pero no sé. Después lo retomo un poquito más bien específico ahí para que lo vean. Bueno, bueno, profe. De qué se entiende la tolerancia. Bueno, acá le había puesto un ejemplo, ¿sí? Con colores diferentes, ¿no? El azul es 6, si yo me voy al gris es 8, ¿sí? Y el marrón es un 0. Entonces la resistencia valía 680 ohms. Igual, chicos, chicas, estas son resistencias de 4 bandas, porque hay de 5 y de más bandas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agregara una banda más acá? De, tendría otro multiplicador. Claro, esa banda que yo agrego sería la multiplicadora, ¿sí? La tercera banda sería otro número más, ¿se entiende? Siempre la banda que está al lado de la tolerancia, acuérdense que la tolerancia puede ser colores, 3 colores, dorado, plateado o sin color, ¿sí? La que está al lado, siempre, esta banda que está al lado es la que me da la cantidad de cero. No importa si sea de 4, 5 bandas, 6 bandas, lo que sea. Bien, esa banda que está pegada es la cantidad de cero. Y el resto me va a dar un número. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. Bien. Bien. Ya falta poquito, chicos. Circuitos con resistencias. Ustedes vieron dos tipos de circuitos con resistencias. ¿Cuáles son? Paralelo y en serie. Bien. Perfecto. Circuito serie y circuito paralelo. Ahí tengo el circuito serie. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? ¿Cuántas resistencias tengo? 3. 3. ¿Y esto qué es? La fuente La fuente de de poder. tensión. Bien. ¿Y es continuo o alterno? Alterna. Continua. Alterna. Depende de qué es. Si es una batería, es continua. Y ahí yo veo que tiene polaridad. Y si Y tiene entonces polaridad, continua. bien, muy bien, ese es el concepto que quiero que entiendan. Si tiene polaridad, positivo y negativo, quiere decir que esta fuente es de continua. ¿Bien? Y fíjense que el agrupamiento de las resistencias acá, cuando hago un circuito en serie, siempre están agarradas de un extremo de la resistencia. ¿Lo ven acá? Yo sigo el hilo conductor y Sí, sí. siempre comparten un extremo, ¿sí? No dos. Fíjense, un extremo, la R2 con la R1 y la R3 con la R2. Un extremo de la resistencia. ¿Qué puedo notar acá yo? Que en un circuito serie, ¿qué pasa con la corriente? Que veo que circula acá. Circula en círculos. No. Pasa por todas las resistencias. Pasa por toda la resistencia. ¿Pero es la misma? O sea, la I1 Sí, es es igual la a... misma. Perfecto.
la corriente en un circuito en serie es la misma. ¿Y qué variaría en un circuito en serie si la corriente es la misma? ¿Qué otra cosa tengo? La intensidad, creo, ¿o no? La intensidad es la corriente, la que dijimos recién. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerda que está la corriente? Tenemos la resistencia. ¿Qué otra cosa? El voltaje. La tensión, el voltaje. Eso quería decir. Ese voltaje o esa tensión en la resistencia, ¿es la misma? No se reduce. Sí. ¿Pero de qué depende esa caída de tensión? Del valor de las resistencias. Perfecto, del valor de la resistencia. En un circuito serie, la corriente, vuelvo a repetir, es la misma, pero lo que varía es la caída de tensión. ¿Sí? ¿Puede ser igual la caída de tensión de esta resistencia y de esta? No. ¿Alguna otra respuesta? No escuché la pregunta, pero creo que no. Vamos de vuelta. Yo tengo la corriente que sí o sí va a ser la misma, ¿sí? Circula por este circuito cerrado, es un circuito en serie, la corriente circula. Bien, y es la misma para las tres resistencias. Ahora pregunto yo no sé el valor de la resistencia, ¿eh? Es todo genérico. Y te digo, la tensión que tengo en esta resistencia, ¿puede ser igual a R2, a la misma tensión que tengo acá? No. No. Porque se pierde la tensión en la primera. Claro. Bien. Claro, se pierde. reduce un poco, entonces cambia el valor, queda más Claro. chica. Sí, se pierde porque acá vos producís una caída de tensión, ¿sí? Y acá viene con esa caída, y acá producís otra caída de tensión. Si haciéndolo cálculo matemático, si yo tengo la error de resistencia, valieran lo mismo, te va a dar la misma caída de tensión, pero en realidad no es la misma caída. ¿Se entiende? Porque yo ya tengo una caída de tensión antes de llegar a esta. Pero matemáticamente, si las dos resistencias valen igual y estoy calculando un ejercicio, te van a decir que son iguales. ¿Bien? Pero el concepto, para cerrar el concepto, en un circuito en serie, tengo la misma corriente, pero diferentes caídas de tensión. O sea que para calcular la resistencia 2 se tendría que calcular ya con la tensión de la 1. ¿No? No, porque vos al obtener la corriente acá y vos tenés la tensión del circuito, podés sacar, perdón, al tener la corriente y el valor resistivo, podés sacar la tensión, ¿sí? Lo que vos, para sacar la tensión entre estos dos puntos, o en la R2, sí o sí necesitas el valor de resistencia y el valor de corriente. Bien, para sacar el valor de corriente, tenés que reducir este circuito. Bien, a una sola resistencia, una resistencia total o también equivalente llamada. ¿Se entiende? Sí, sí. Igual lo cierro ahora. Fíjate. Vamos al circuito paralelo. Y en el circuito paralelo, ¿qué vemos? Que la agrupación de la resistencia es totalmente diferente, ¿lo ven? Fíjense Sí. que acá, yo le decía que acá solamente tenían un punto en común de conexión. ¿Y acá cuántos puntos tienen? ¿No? 2 puntos, ¿sí? Fíjense, acá tengo un punto, otro punto, ¿sí? Siempre 2 puntos de conexión mínimo. Bien, y a diferencia del circuito en serie, acá ¿qué pasa con la corriente? Es siempre la misma. Me No, parece. Disminuye. no. En el circuito en serie dijimos que es la misma. Acá ¿qué pasa? Viene una corriente por acá y ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Se divide? Se divide, ¿sí? Se divide por cada resistencia, ¿sí? ¿Ven? Ahí, bueno, no tengo para dibujarlo, pero se divide, ¿sí? Se divide por cada resistencia. Quiere decir que te voy a tener una corriente I1, I2, I3, I4.
Bien, es todo lo contrario acá. Yo decía que en el circuito serie la corriente era misma y la tensión era diferente, y el circuito paralelo es lo opuesto. Yo digo que la corriente es diferente y la tensión sí es la misma, ¿sí? Si yo tengo acá 9 volt, independientemente del valor resistivo que tenga cada resistencia, digo que acá voy a tener 9 volt, acá voy a tener 9 volt, acá voy a tener 9 volt y acá voy a tener 9 volt. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bien, igual la próxima clase vamos a hacer vamos a ver algo que para que lo vean ustedes más concreto y para que vean que los cálculos que han hecho en los trabajos prácticos se puede ver mediante un simulador. Bien, pero eso, ahí le adelanté un poco ya la clase que viene. Bien. Fíjense acá que en el circuito en serie nosotros la resistencia equivalente, ¿cómo la sacábamos? Sumándolas. Sumando todas las otras resistencias. Perfecto, sumando todas las otras resistencias. Y en un circuito paralelo, yo sacaba la resistencia equivalente con esta fórmula, ¿sí? ¿Esta fórmula la usaron ustedes o no, chicos? Sí, sí. Chicos? Bien. Sí. Sí. Y si tuviera solamente dos resistencias, usaron esta fórmula. ¿No? Sí. Josh. Bien. Para cerrar la presentación, vamos a ver lo que vieron último, ¿sí? Que es potencia eléctrica. ¿Bien? La potencia eléctrica es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esa, digamos que es la definición, ¿sí? O bien es la cantidad de energía por unidad de tiempo que la fuente continua le entrega a un circuito. ¿Cuál es la unidad de potencia que le explicó el profe? Watts. Watt. Bien, watt, perfecto. La unidad de la potencia es watt. Bien, y la fórmula que usaron para calcular ustedes potencia en el TP3 fue, y son, potencia es V por I, potencia I cuadrado por R, y potencia B cuadrado sobre R. ¿Sí? ¿Esta cuándo la voy a usar? Cuando no tengo el dato de qué? De la Intensidad. tensión. De la tensión. tensión. Voy a usar esta. ¿Y esta cuándo la voy a usar? Cuando no tengo el dato de la... Intensidad. Correcto. Bien. Estas dos se derivan de la ley de Ohm. Fue reemplazando la ley de Ohm ahí y acá sacó estas dos fórmulas. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Estuvo muy aburrido? No, Estuvo No, piola. estuvo bueno. bueno. Estuvo buena la clase. Bien. Ahí dejo de compartir. A ver si vuelvo ahí y me ven. ¿Me ven ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, genial que le haya gustado. Como para cerrar la clase y poder despedirlos y dejarlos descansar, voy a dejar para conocernos un poquito mejor ahí en la plataforma Lazos, un foro, ¿sí? De presentación, porque no tuvimos mucho tiempo de charlar, o sea, de charlar entre nosotros, ¿no? Porque por ahí nos corre con los tiempos de la clase. El foro de presentación ahí se lo voy a explicar, en realidad yo me voy a presentar, voy a poner mi nombre, mi edad, qué me gusta hacer, los hobbies, qué deportes hago, es para conocernos, ¿entiende? La idea es que ustedes participen en ese foro, así los leo y puedo saber un poquito más de ustedes, porque al no tener ese tiempo de que charlemos y generar este vínculo, se complica. Entonces, por eso la creación del foro, para que ustedes se presenten ahí conmigo y podemos ir charlando un poquito. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. genial, eso se lo voy a dejar ya mañana, así lo responden para la semana que viene. La otra clase que tendrían conmigo es el miércoles que viene, ¿sí? Bueno. Sí, yo mañana no tengo ningún problema de conectarme a este horario si quieren hacerme consultas de cualquiera de los 3 trabajos prácticos. No tengo ningún problema. Y para adelantarlo un poco, ¿ustedes han visto simuladores alguna vez? ¿Algún tipo de simulador en algún taller o en teoría?
¿Yo? No. No, en la escuela no. No, Creo que no. Eh, Y así en la vida personal de ustedes tampoco, algún video tutorial de algún simulador, algo no. No. Sí, sí, pero ¿Cuál, no sé Ale? si relacionado a la materia. ¿Qué simulador? De simulador de electrónica, digo yo, o de electricidad. Ah, no, ninguno. Ah, pensabas que era un simulador de juegos. Ah, ese simulador cualquiera. Sí, ya no íbamos a otro extremo, pero bueno. Ahora corto con ustedes, me voy a jugar al Call of Duty. Bueno, re fanático. Invita al Warzone. Sí, Dale, Warzone. sale Dale, bueno. Warzone. Ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. Bueno, quedamos entonces así. Le dejo el foro, nos conocemos mejor. Y para darle un adelanto a la clase que viene, voy a explicarle un simulador para que vean ustedes los cálculos que han realizado tanto en circuito 6 y paralelo, que llegan al mismo resultado. Lo van a ver un poquito más gráfico, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, 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 genial. Gracias por quedarse, gracias por escuchar y gracias por participar, ¿sí? Bueno, profe, gracias. gracias, profe, nos vemos. No, gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que gracias, viene. profe. Que estén muy bien. Cuídese. Chao. Chao, chao. Profe, yo tengo una consulta con Agres. Sí, yo también. Ahí está.